Soy Vanessa González y esto es Mujeres con Capas, un espacio donde escucharemos las historias de mujeres capaces, arriesgadas y decididas que dijeron yo sí puedo hacerlo y lo hicieron. Exploremos su superpoder y descubramos cuál es el tuyo. Bienvenidos. En nuestro sexto episodio de Mujeres con Capas vamos a conocer a Lorraine, quien convirtió un emprendimiento ya desde hace 3 años en un proyecto que colabora en enseñanzas para muchas personas. Lorraine creó un podcast, pero lo interesante es el concepto que desarrolla sobre todos los aspectos que rodean el campo laboral. Vamos a escuchar cómo transformó una idea en una realidad y cómo esta realidad hoy en día agrega valor en consejos sobre el mundo corporativo a muchísimas personas. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Mujeres con Capas. Haz clic en la campanita y así podrás ser parte de cada una de estas increíbles historias. Lorraine, gracias por estar aquí. Lorraine, creo que es importante que contemos cómo nos conocimos. No sé si quieres, cuéntalo tú. Me encantó porque aquí nosotros teníamos un podcast antes del podcast y recordábamos ese momento. Llegamos juntas, o bueno, no llegamos juntas, llegamos a este evento sin conocerlo. Yo recuerdo que yo fui sola y tú estabas acompañada de una amiga. Sí. Y el evento es TEDx, un evento buenísimo que tuvimos la oportunidad de ahí escuchar muchísimas TED Talks buenísimas y teníamos la oportunidad de presentar nosotros un propio... era como un pequeño brief, más que nada, no era como un TED Talk terminado. Y entonces yo tenía como este miedo de... quizás si me pongo o no me pongo. Y yo recuerdo que esta parte tú no lo sabes, pero yo estaba escribiéndole a mis amigas. Yo dije, pero es una buena oportunidad, pero ¿qué hago? Que si no me pongo, que si no, y que sé eran como segundos. Porque exacto, había que postularse rápido. rápido. Y entonces había que inscribirse. Y entre pasaba la inscripción y el momento de presentarlo, pues entonces había que preparar lo que íbamos a hablar. Y durante eso estábamos escuchando charlas. Exacto. Y yo con mi indecisión ahí, que la verdad ahora lo pienso y digo, qué locura. Dentro de esa indecisión, pues entonces te tengo cerca y tú me ves como en esa y veo que ustedes también están preparando algo. Y no sé si fue yo que me acerqué o tú que me comentaste, pero llegamos al punto de que yo estaba en esa indecisión y sin conocernos tú me dijiste, pero prepáralo y sube, o sea, como que tú tienes que perder. Y yo recuerdo que ese fue como el empujoncito que yo necesitaba y dije, bueno, pues yo voy ahora a inscribirme. Sí. Y me paré y me inscribí. Qué bonita forma de conocernos, Lorraine, sí. Y lo hiciste muy bien. Gracias. Lo hiciste muy bien. Subiste a la tarima, hablaste de tu proyecto. A mí me pasa mucho que una vez que ese miedo siempre va a estar. O sea, yo digo que... es así. Y creo que ese miedo nace de las personas que quieren hacer las cosas bien. Sí. Es la preocupación. Y como el respeto también de lo que uno va a entregar. De paso, ¿dónde estábamos? O sea, porque no es como que estábamos aquí en el parque hablando. O sea, estábamos en un escenario de una charla TED con gente con muchísimo conocimiento. Y perfiles corporativos muy importantes. Exactamente. ¿Quién quiere meter la pata ahí? No, por supuesto. O sea, y además como que, bueno, ¿a quién le va a interesar lo que yo voy a decir aquí en estos 2 minutos? Entonces como que te cuestionabas mucho, ¿no? Sí. Pero esa incertidumbre, esos segundos, creo que es de las personas que somos responsables y queremos hacer las cosas bien, que nos importa el mensaje que vamos a dar. Entonces, pero luego que subes y uno empieza a hablar, ya todo pasa. ¿No te pasó? 100%. Eso sucede porque te empoderas y aparte tú estás muy segura de lo que ya manejas y quién mejor que tú para hablar de lo que tú ya conoces. Y para rescatarnos también ahí si pasaba cualquier cosa. Totalmente. Ya estábamos ahí metidos en el lío, como te decía. Pero nada, bienvenida Lorraine, muchísimas gracias por aceptar venir acá. Me encantó conocerte ese día, escuchar tu proyecto y precisamente... por eso queríamos escucharte hoy para saber cómo llegaste a tu proyecto. Lorraine tiene un podcast de temas corporativos, de temas laborales, Laboralmente RD. Sí. Se llama su podcast. Ya tiene 3 años con él, cada vez más posicionado. Has entrevistado a muchísimas personas con muchísimos mensajes interesantes que creo que aportan un montón a la sociedad. Entonces queríamos pues entender cómo desarrollaste tu proyecto, de dónde nace esta idea, luego cómo lo ejecutaste, cómo han sido estos años y bueno, finalmente pues saber de todas estas historias que has escuchado, qué podemos recomendar a estas mujeres en el campo laboral y bueno, lo que quieras aportar. Totalmente. Primero que nada, gracias. Sí. Gracias por invitarme y recordarte, tú sabes, de todo eso, porque yo estoy ahora pensando en ese momento quizás y conversábamos antes, como decíamos, mira qué importante, cómo un simple comentario puede cambiar un pensamiento, una creencia y da como ayudar a dar ese paso y en ese momento eso fue lo que me ayudaste a mí a lograr. Laboralmente Podcast es mi escuelita propia.
La gente dice que laboralmente es ayuda a otras personas y aunque ciertamente es así, yo pienso que a quien más ayuda es a mí. Porque laboralmente empezó de una forma muy graciosa. Yo duré un tiempo trabajando de la mano de gerentes y de VPs de gestión humana. Nunca directamente en gestión humana, pero sí de la mano de ellos. Lo que me dio la oportunidad desde muy joven de trabajar con personas sumamente importantes en empresas bien posicionadas en el país, y con ese contacto yo lograba tener acceso a múltiples vacantes, o sea, cantidades enormes de vacantes que yo no te puedo explicar. ¿Tú las reclutabas? ¿Tú hablabas? No, ¿tú entrevistabas a la gente? No. Nada que ver. Que aquí viene lo gracioso. Era un tema de que yo trabajaba con ellos en el área corporativa por un tipo de trabajo que yo manejaba de investigación dentro de esas empresas. Ok. Y no sé, cosas de la vida. Yo creo que a veces uno cae en gracia para ayudar a que el destino de cada quien se cumpla. Sí. Y siempre me sucedía que siempre las reclutadoras me pasaban las vacantes y me decían, mira, Lorraine, comparte eso a tus amigas de la universidad. En ese momento yo estaba terminando la universidad. Y siempre me encanta decir que al final se me acabaron los amigos. O sea, se me acabaron los amigos a quien compartirle vacante, porque era constantemente y yo no tenía tantos amigos para enviarle vacante. Entonces ¿qué edad tenías, Lorraine, perdón? En ese momento tenía 19 años. Ok, joven, claro. 19. Yo estaba ya saliendo de la universidad porque entré jovencita. Ok. Y bueno, pues yo siempre escuchaba, y creo que todavía escuchamos ese comentario de que no hay suficiente trabajo, de que yo no sé dónde buscar trabajo, de que los trabajos son muy pocos. Entonces yo me veía en esta disyuntiva donde tengo cantidad enorme de oportunidades laborales y el comentario negativo de la gente diciendo que cómo encuentra trabajo. Claro. Entonces dije un día, pero yo puedo hacer una cuenta de Instagram y empezar a publicar. Entonces aquí viene la personalidad cuando encuentra el propósito. Ok. Duré 3 días, recuerdo como ahora. Dije, lo voy a hacer, pero se ve muy feo. O sea, se ve muy feo yo subir las vacantes, claro, porque era lo que ya la gente hacía. Habían cuentas que ya existían que subían vacantes con toda la línea gráfica de todas las empresas. Y eso se veía, bueno, tú eres de mercadeo. Claro, claro. O sea, lo veías como informal. Totalmente. Versus a lo que te podías enfrentar que competía con eso. Entonces yo dije, tú sabes que yo puedo dedicarle un poquito más de tiempo y hacerlo bonito. Vamos a hacer una línea gráfica bonita, vamos a pasar esas vacantes y vamos a subirla bonita. Okay. Empiezo a subirlas. ¿Tú misma? Yo misma. Empiezo a subirla, la gente empieza a seguir la cuenta y la misma gente empezaba a preguntar por DMs. ¿Cómo yo debería de aplicar esto? ¿Cómo tú crees que yo debería hacer tal cosa? Entonces ya yo tenía... Como pidiéndote consejos. Exacto. Ya yo tenía la plataforma, tenía los contactos, porque yo lo que hacía era, claro, yo no dejaba a la gente en el aire, sino que yo agarraba las preguntas, hablaba con mis amigas de recursos humanos, claro, y armábamos toda una estrategia y lo compartíamos. Entonces luego ya empezábamos a hacer posts, empezamos a escribir, a mí me encanta escribir, empecé a desarrollar temas, leo mucho, entonces empecé a formarme en eso, y eso me ayudó ahí a dar un toquecito. Hice una pausa, entré en el 2020 a un trabajo muy retador, y en ese momento hice una pausa, pero luego retomé en el 2021 y dije, la comunicación ha cambiado. Ahora el asunto es un poquito más rápido, quizás. Antes yo escribía mucho y la gente lo leía, ahora no. Y entonces ahí entra el podcast. Se toma esta conversación que estamos tú y yo teniendo 1 año en post, subirlo. O sea, claro, es imposible lograrlo. Entonces ahí entra el podcast. Hice yo un primer episodio. Luego de eso dije que no, vamos a organizarlo mejor. Ahí y el nombre siempre mejor. Lo definiste así. Siempre laboralmente. Siempre laboralmente. ¿Y la intención del podcast era cuál? Cuéntame. Darme la libertad de conversar con personas experimentadas, personas con experiencias diversas, que la gente puede escucharlo, porque la verdad es que a pesar de que las cuentas en Instagram, en redes sociales y todo eso, y desde las mismas experiencias mías, está excelente, o sea, se puede comunicar, pero nunca va a ser lo mismo tú escuchar la experiencia de otra persona, que quizás tuvo tropezones, quizás no tuvo tropezones, quizás lo tuvo todo bien fácil, quizás lo tuvo todo bien difícil. También expertos que puedan pronunciarse sobre los temas un poquito más delicados, y entonces ahí fuimos alimentando la cosa y ahí vamos. La verdad es que hemos tenido mucha conversación interesante. Claro, y dijiste, bueno, voy a hacer esto. Que mira, que es parte de ser una mujer con capa, ¿no? Al Así final, que parte del concepto de este podcast es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De cómo
somos capaces de hacer algo o cómo no somos capaces. Entonces, Así ¿cuál es mismo. ese ímpetu que no todas las personas tienen de decir, bueno, yo sí soy capaz de hacer esto y qué nos puede inspirar a llevarlo a la acción? Entonces, lo más difícil después está en el proceso operativo, ¿no? Que es lo que decías. Entonces, bueno, ahora, ¿qué nombre va a tener el podcast? Y si me van a ver, no me van a ver, me van a seguir, a la gente no le va a gustar esto, que es como que lo que uno siempre se cuestiona, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando el propósito está bien claro y tú estás bien segura, creo que eso se siente, ¿sabes? Así mismo. Cuando tú estás segura del mensaje que vas a dar y que va a agregar valor a otras personas, siempre va a salir bien, tiene que salir bien, porque viene de la convicción de hacer algo bueno por los demás. Y creo que esa era la intención más allá de tu podcast, y corrígeme si no es así, de cómo ayudo a la gente, porque la cuenta de Instagram empezó así. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a esta gente? Aparte que a nivel de marketing es súper brillante porque viste una necesidad en un nicho específico y dijiste, yo estoy en el medio, tengo ventaja de este lado, tengo ventaja del otro, lo puedo hacer bien, déjame ayudar a esta gente y crecer en este proyecto, ¿no? Entonces también está pues muy bien pensado, te felicito, yo he estado viéndolo poco a poco y me parece súper interesante porque las historias de estas personas, muchas son algunas técnicas, pero otras son historias donde puedes inspirar a otras personas en cómo hacer las cosas en el trabajo. Entonces, o lo que decías, bueno, a veces hay tropiezos, el mundo laboral no es fácil, pero también tiene sus beneficios. Claro. Entonces es bien inspirador y bien común, porque a ver, todas las personas necesitamos trabajar. y todas queremos quizás cuando estás en el mundo corporativo llegar a una multinacional, entonces ¿cómo yo puedo hacer para llegar a esto? Y bueno, todo lo que vas desarrollando pues son temas súper, súper interesantes, ¿no? Entonces empiezas a hacer el podcast. ¿Y qué empiezas a descubrir en cada persona que escuchas? ¿Qué has llegado a concluir? ¿Qué has aprendido en todo esto? Nosotros no sabemos nada. Exacto. Nosotros eso no es lo que has aprendido. nada. Que no sé, sí, no, increíble. No sabemos nada. O sea, tú mencionaste algo clave y es el hecho de enseñar, ¿verdad? La gente habla desde la creencia de que no puede, no encuentra, no sabe, por específicamente eso último, porque no sabe. Y la verdad es que nadie nos enseñó. Aquí sucede que nosotros nos graduamos de la universidad y sabemos que tenemos que trabajar. A algunas personas se le da el hecho de emprender un negocio, encuentran una necesidad, como bien tú dijiste, y tienen esa destreza y lo hacen. Pero quienes no, que es la gran mayoría, debe de buscar un empleo. Y para eso no nos forman, no nos dicen cómo vamos con empleo. Simplemente entramos a la página reconocida, entramos laboralmente, vemos una vacante y enviamos el currículum. Bueno, yo creo que ese puede ser tu próximo proyecto, ¿no crees? O sea, cómo formar a la gente para buscar un empleo. Claro. Va asociado al mismo proyecto de laboralmente. Tenemos un curso que el 12 de marzo es la segunda vez, sí, es la segunda vez que lo presentamos. Sumamente barato, es simplemente para que la gente tenga acceso a ese curso. Es bien general. Hablamos desde dónde buscar oportunidades laborales, cómo y cuándo enviar currículums. Vemos brevemente, o no brevemente, sino que hablamos de la forma correcta de cómo crearlo, el currículum, cómo enviarlo, a quiénes enviarlo y una parte básica de respuestas y preguntas de la entrevista. Wow. O sea, algo bien general, pero es bien necesario, porque la verdad es que todos los días yo me di cuenta de que de verdad no sabemos nada. No, ¿y cómo convocas a la gente, por ejemplo, para que vaya? Por las mismas redes sociales. Por las redes. Bueno, sí, redes sociales, básicamente. ¿Y asisten? Sí, estos cursos son virtuales. Esta es la segunda edición. Planeamos hacer unas cuantas más para, tú sabes, perfeccionar el curso y luego que la gente pueda tener acceso. La idea es que sea accesible. Ese curso es bien general y que sea accesible para la gente. Porque nosotros sí posteamos muchas cosas interesantes, posteamos muchos tips, muchos hacks, perfecto, pero la verdad es que no todo el mundo tiene quizá la destreza de entender cómo conectar todas las cosas y de forma correcta, pues, ejecutarlas. Claro, estás llegando como a más segmentos de personas. Exacto. Que no necesariamente están ya en un mundo corporativo, sino que como inicio en esto, ¿no? Y me imagino que hay una variedad, o sea, ves gente joven, ves gente adulta que no ha logrado esto y que de alguna forma quiere una guía. O gente que se quiere mover de su trabajo actual y no sabe, porque tú sabes que nosotros nos escondemos mucho debajo de las máscaras de esas creencias, tú sabes, de que no se puede.
yo no encuentro trabajo y ya, y me quedo ahí, no hago más nada, porque ¿por qué yo voy a buscar trabajo si no hay? O la más famosa y la que a mí menos me gusta es que todos los trabajos son por cuña, entonces ¿por qué yo me voy a esforzar? Entonces eso habla mucho del desconocimiento que tenemos y el miedo que le tenemos a aprender o a dedicarle tiempo a hacer las cosas bien. Entonces yo creo que no hay excusa si tenemos tanta información y aún más si laboralmente se encarga de hacerlo muchísimo más digerible. Entonces es como eso. Tú mencionaste la palabra clave y el propósito. O sea, si uno hace las cosas porque tú quieres ser famoso, porque tú quieres llegar lejos, entre comillas, yo creo que eso no tiene un trasfondo que tenga una base fuerte. Eso con el tiempo se desvanece. Y yo algo que me ha regalado laboralmente es ver cómo esas cosas pasan, pero lo que es propósito y servicio permanece. Claro. Porque no ha sido fácil. Claro. Yo he cometido errores, he visto cosas que no funcionan, perfecto, pero cuando uno tiene claro, como tú decías, el por qué uno hace las cosas, pues, ¿quién te va a detener? Claro, y va fluyendo, ¿no? Exactamente. Y de alguna forma las cosas se van asociando para que... 100%. Para que pasen. 100%. Mira, yo creo que yo soy testigo de eso. Yo no soy una persona que forza que pasen las cosas, para nada. Uh-huh. Y yo he visto cómo las cosas se van uniendo y van tomando forma a medida que van fluyendo porque hay un destino claro. Claro. Y así mismo funciona en el trabajo, Lorraine. Sí. Así, igual, en mi experiencia, yo digo que parte de adicionar al podcast, yo trabajo en marketing, y parte de la experiencia de lo que he aprendido es como estar en el lugar correcto en el momento que tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo sabes cuál es ese lugar correcto? Yo creo que ese lugar correcto se va construyendo en el tiempo. Así mismo. Y construyendo en el tiempo es llegando temprano a tu trabajo, uh-huh. Es cumpliendo con tus responsabilidades, es dando siempre tu punto de vista desde un lugar, desde el respeto uh-huh. hacia la compañía. Y siempre hay personas que te están escuchando, que te están observando, siempre. Que tú no lo sabes en ese momento. Siempre. Y que cuando pasa el tiempo y hay una oportunidad uh-huh. de crecimiento, de un nuevo trabajo, de ampliar tu campo laboral, etcétera, esas personas te pueden dar esa oportunidad porque te escucharon hace 2 años o vieron tu comportamiento, etcétera, uh-huh. y te consideran una persona capacitada para este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, ese lugar correcto sí existe, pero lo tienes que construir en el tiempo para llegar hasta ahí que pueda ser valorado, ¿no? Entonces, me parece muy bonito tu proyecto, porque creo que tiene este trasfondo también de, bueno, cómo podemos conseguir trabajo, de qué forma hago el currículum, pero supongo que a medida que vas escuchando las historias de todas las personas que entrevistas, cosas como las que te acabo de decir salen. Claro. Y eso no te lo enseñan, o sea, eso no lo aprendes en la universidad. Exactamente. Eso no lo pones en el currículum, tú no pones el currículum. Yo voy a llegar temprano todos los días, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero son cosas que vas aprendiendo en el camino cuando vas trabajando. No tiene que ser en una multinacional corporativa, en cualquier trabajo que puedas tener, digamos que los valores que te ayudan a crecer pues son los mismos, ¿no? Exacto. Entonces, es súper valiosa la gestión. ¿Recuerdas algunos casos de personas que hayas entrevistado, que hayas dicho, wow, esto sí funciona, esto agrega mucho valor a la sociedad, que quieras compartir? Uf. Son muchos. Son muchos, sí. A mí hubo una que me marcó mucho. Uh-huh. Y era una persona que trabaja en comunicación en el sector público de aquí, de una institución bien importante. Y ese trabajo, yo recuerdo que ella me comentaba, esta fue la estrategia que yo utilicé para conseguir ese trabajo. Y yo decía, ok, cuéntanos cuál es la estrategia. Uh-huh. Y ella dice, mira, yo llegué a una entrevista normal y yo presenté una estrategia de cómo se puede trabajar la comunicación de esa institución de 1 a 3 años. Y yo me quedé así, yo que en la entrevista, y así, claro, porque yo estoy aplicando a una posición directiva. Yo tengo que demostrar que yo tengo la capacidad para pensar a largo plazo. Y ciertamente eso fue lo que ella hizo. Tomó desprevenido al reclutador, sorprendido, y evidentemente al día de hoy aún trabaja allá. Claro, la contrataron por supuesto. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que nos muestra a nosotros, que es que el mundo laboral es bastante competitivo. Que esa es una de las cosas que a nosotros se nos olvida constantemente. Y pasa que entonces estamos en lugares donde no queremos estar porque no sabemos cuáles son las cosas que tenemos que aprender de ese lugar. Y empezamos con la queja, empezamos con el trabajo a media y como tú decías, lo bueno y lo malo también, la gente lo ve.
y quizás las cosas no te ayuden en el momento, pero como tú mencionabas, en 2 años, en 3 años, en esa empresa o en otra empresa, eso se recuerda. Entonces esas son las cositas que uno va dejando, de pedazos de uno que uno deja, aún en los momentos que pueden ser o parecer bastante incómodos. Claro, que eso, bueno, es como parte de las enseñanzas implícitas que has podido observar, sí, ¿no? Quizás en este tema. Y que muchas veces, lo que decías al principio, yo veo, por ejemplo, que en el país la gente dice, no, bueno, es que no hay trabajo, no voy a salir a trabajar porque si no me recomiendan, entonces no, porque ahí trabaja no sé quién, entonces si no conozco a alguien no voy a entrar. Y esta historia que acabas de contar es una historia de iniciativa, porque, a ver, y eso porque, bueno, un cargo directivo voy a hacer esto, pero eso aplica para cualquier tipo de trabajo que tú te puedas preparar, que puedas indagar, porque es una competencia realmente, ¿no? Cuando tú vas a una entrevista y tienes a 5 personas más que están entrevistando, pues bueno, ¿por qué a mí me tienen que elegir? Yo recuerdo que en una entrevista que yo hice a una persona que iba a entrar a mi equipo, yo le digo, bueno, había entrevistado, tenía como a 3 perfiles de verdad muy buenos, ¿no? A veces los posgrados, las maestrías, etcétera, no son el diferenciador para que tú contrates a alguien, ¿no? Que la gente cree que, bueno, hablo 3 idiomas. Por supuesto que son valores agregados que te ayudan versus otras personas, dependiendo del cargo que es, bueno, las competencias te ayudan, pero para mí siempre hay algo más que es eso, ¿no? Y yo recuerdo que esa persona que yo estaba entrevistando en ese momento, ya yo había entrevistado a 3 personas, esa era la 4ª, era muy buena, pero no era el perfil que más se destacaba, ¿no? No tenía mayores niveles que estudios que otras personas, el tema de los idiomas, etc. Pero su actitud en la entrevista y sus ganas para entrar a trabajar estaban muy por encima que las 3 maestrías que habían hecho las demás perfiles, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo le dije, que fue la única persona que se me ocurrió hacerle esa pregunta en ese momento porque a los demás no se los hice, y le dije, ¿por qué tendrías que ser tú la persona que yo tendría que seleccionar? Y me dijo, porque yo de verdad necesito muchísimo este trabajo. O sea, más allá de que yo quiera o no trabajar acá, yo de verdad lo necesito. Y como yo claro, venía por un tema económico, etcétera, por una necesidad de pertenecer a una responsabilidad. Entonces, me dijo, y como yo lo necesito tanto, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder hacerlo bien, porque parte de una necesidad que tengo. Me dijo, yo no sé si las otras personas los necesitan tanto como yo, pero yo sí. Entonces, todo lo que usted necesite y lo que yo no sepa hacer, yo lo voy a aprender. Entonces, bueno, te puedo decir que es una de las mejores, actualmente trabaja en la empresa y es una de las mejores, los mejores colaboradores que tenemos, que ha crecido y se ha desarrollado increíblemente, más que muchas personas con máster y todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre es importante prepararnos, estudiar, etcétera, pero creo que la actitud viene implícita y no todas las personas lo tienen, ¿no? Entonces viene el conformismo, que es lo que decías, bueno, hay personas que duran 15 años haciendo lo mismo en el mismo cargo sin crecimiento, y qué bonito ver esas personas que sí se destacan y que valoran, ¿no? Ese crecimiento. Yo me imagino que a lo largo que has escuchado historias, pues has visto de esto, ¿no? Muchísimo. Y a mí me encantó esa historia que tú haces, de ese caso, porque la verdad es que la tendencia es que las habilidades blandas están por encima de las técnicas. Y ese es el motivo. Porque al final, a mí me encanta este ejemplo de qué te sirve a ti tener al mejor técnicamente que no sepa trabajar en equipo. Entonces, tú vas a tener un líder quizás que tiene todo el conocimiento suyo. Pero al momento de que venga un mejor postor o una otra empresa, que él se vaya, pues entonces te dejó sin nada. Te dejó sin el conocimiento técnico y tu equipo desamparado. Nunca fue líder. Entonces, al final, eso es lo más importante. Y en ese caso, mira, yo cuando tú hacías la historia, que yo escuché que tú dijiste, bueno, yo necesito el trabajo, yo dije, no, qué mala respuesta, ¿por qué dijo eso? A mí me va a dar algo aquí. Pero después vi que fue evolucionando la respuesta. Y fue excelente porque me encantó porque fue, ok, tengo esta necesidad, fue honesta, pero te lo compenso con el hecho de que yo estoy dispuesta a hacer bien mi trabajo. Entonces ya ahí no hay un tema de que vengo desde la necesidad y ya. Que eso pasa también, que tú llegas y, bueno, yo necesito el trabajo y ya. Y no funciona así tampoco.
Entonces, me gustó como mucho ese plot twist, Sí, ¿verdad? Sí, no, y fíjate que fue muy acertado que también mencionó yo no sé hacer estas cosas, o sea, fue una persona muy sincera, yo no tengo ni idea cómo hacer esto, me dijo, esto que están pidiendo en la descripción del cargo, pero yo le prometo que voy a aprender todo lo que tenga que aprender, porque yo sí necesito esto, la verdad. Entonces era mucho más su disposición. Exacto. Que aparte yo siempre digo, cuando tú te mueves de un trabajo a otro, tus habilidades técnicas las tienes que volver a aprender, o sea, 100%. las cosas cambian. Entonces, 100%. Si tú sabías hacer esto de esta forma, aquí se hace de esta otra forma. Entonces tienes que reaprender. Tus habilidades blandas son las que no van a reaprender porque vienen contigo. Entonces, exactamente. Lo que eres como esencia de colaborador, de trabajador, de empleado, del término que le queramos dar, debe mantenerse a medida que vas avanzando de trabajo en trabajo, y tus habilidades técnicas pues las vas a volver a reaprender. Por eso este tipo de capacidades como que la adaptabilidad o la capacidad al cambio, todo este tema para mí son valores que son fundamentales en un colaborador. Claro. Por este mismo tema, porque no simplemente porque te cambies de trabajo, sino también porque dentro de tu misma área siempre van a pasar situaciones diferentes y te tienes que adaptar y desarrollar. Y yo creo que mucho más en este tiempo, con tanto cambio a nivel tecnológico, o sea, mira, yo trabajo en tecnología y yo consulto empresas a nivel de negocio y de tecnología, y yo puedo ver proyecto tras proyecto cómo las personas que no se adaptan a las nuevas tendencias a nivel de tecnología, de procesos, se quedan detrás. Claro. Y esas son las que suplantan. No son las personas que... mira, el cambio es tan importante. Sin el cambio no avanzamos. Claro. Entonces, muchas veces el miedo nos arropa tanto a esos cambios que lo que hacemos es que nos quedamos atrás por ese mismo miedo. Lo que tenemos es que abrazar ese cambio y aprender cómo convivir con él, porque al final eso es lo que nos va a hacer destacar, sea ahí, sea en otro lugar. Y siempre ver las cosas así. Tú sabes que cuando uno está muy cómodo en el trabajo y nos cambian lo que sea, pues entonces la primera instancia es como que problema. El cerebro de uno hace como que, hay problema. Estaba cómoda, ¿qué pasó? Entonces, lo que debemos de verlo es como que esto me puede servir a mí tanto para sobresalir aquí, como para quizás trabajar esto mismo en otro lugar. Claro. Entonces ahí como que entra ese juego mental, ¿verdad? De qué yo puedo lograr y qué no. Y por eso yo creo que es tan importante nosotros recordar que nosotros somos capaces de tantas cosas, y la mayoría de las cosas que nos detienen a hacer esas cosas que sabemos que podemos hacer es eso, ese miedo, esa vocecita que nos dice que no podemos, como tú decías. Claro. Y necesitamos una persona como tú que nos dé ese empujoncito. Ay, no, gracias, un placer. ¿Qué pudieses darle de consejo, Lorena, en tu experiencia en estos 3 años escuchando todas estas historias del podcast a nivel laboral, para las personas que se están iniciando, cuando están, y esto también seguro parte de lo que brindas en tus cursos, etcétera, o no solo se están iniciando, sino que no han podido llegar a concretar un trabajo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esas trabas que tú crees? Mira, bueno, yo creo que estas personas no avanzan por estas razones. ¿Qué les podemos recomendar? Mira, ese tiempo es muy delicado, porque las personas por lo regular tienden a pensar que valen menos por no estar insertados, y mucho más cuando pierden un trabajo y tienen un largo tiempo sin encontrar un nuevo empleo. Y yo pienso que lo primero es recordar que todo tiene un tiempo, y todo el tiempo que nosotros tenemos debemos aprovecharlo de acuerdo a ese tiempo que estamos viviendo. Y con eso quiero decir que a veces nosotros nos llenamos de ansiedad de no conseguimos trabajo y nos enfocamos en que no hemos conseguido trabajo, y el trabajo que yo necesito, y el futuro, cuando deberíamos de ver este tiempo como un tiempo que podemos aprovechar para hacer esas cosas que no vamos a poder hacer una vez tengamos ese trabajo. Exacto. Es un tema que da un poquito de risa, ¿verdad? Porque quien está insertado en el trabajo no tiene tiempo quizás para formarse como quisiera. Yo sé que hay una limitante económica cuando no hay un empleo, pero hay acceso a tantas cosas a nivel tecnológico. O sea, hay demasiado acceso. Ese tiempo hay que aprovecharlo tanto para eso como para conocernos. En medio de la desesperación de no encontrar trabajo, nosotros perdemos como ese punto de enfoque de qué es lo que yo quiero, y entonces empezamos a buscar las cosas desde la necesidad. Yo creo que lo más importante es nosotros conocernos bien, sacarle el mayor provecho a ese tiempo que nosotros tenemos la gracia de tener en ese momento, que después no vamos a tener. Y si tenemos la mente enfocada en eso, vamos a ver los resultados de cómo las cosas van a ir cambiando, porque como decíamos ahorita, las cosas van fluyendo ciertamente. Yo sé que eso no es lo que nosotros queremos escuchar en ese momento, pero ciertamente así funciona la vida.
Entonces, si sabemos lo que queremos, vamos a estar alrededor de esas cosas. Vamos a conectar con las personas que nos van a ayudar y vamos a llegar a ese trabajo que finalmente vamos a querer. Y si nuestro fin y nuestro destino no es encontrar un trabajo, sino emprender un proyecto que teníamos engavetado en algún momento, pues también vamos a aprovecharlo, porque en ese momento vamos a entender cuál es realmente nuestra, no quiero decir propósito quizá, pero cuál realmente es el destino para nosotros. Claro. No, súper, súper claro, que básicamente es cuando da mucha ansiedad, ¿no? Cuando uno está buscando un trabajo y no consigue, y va a entrevistas y siempre hay como una ilusión, entonces no me llamaron. O sea, yo pasé por eso, pues muchísimas, cuando inicié en todo este tema del campo laboral. Yo soy súper ansiosa además, entonces recuerdo como que salía de la entrevista que ya viendo el teléfono que me llamen. Y aquí tan bueno que somos en eso. Bueno, imagínate. y también lo que dices, como calmar un poco esa ansiedad y poder aprovechar el momento de lo que está pasando actualmente, para poder formarnos en otras cosas mientras eso pasa. Totalmente. Porque si trabajamos en algo, pues puede llegar, ¿no? Sabes que parte del proyecto de Mujeres con Capas, que lo hablábamos también antes de iniciar a grabar, es cómo podemos inspirar a más personas a que desarrollen para lo que son realmente buenas, ¿no? Que es ese superpoder que nos hace únicos y que cuando lo desarrollamos y lo trabajamos nos vuelve una persona extraordinaria porque nos diferencia de otras en habilidades que solo nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué consideras, Lorraine, en tu camino, en tu podcast, en lo que has descubierto, que pudiese ser tu superpoder, si lo quieres enfocar a tu proyecto, si lo quieres enfocar como parte personal en algo que te define para alcanzar tus objetivos? ¿Cuál puede ser el superpoder que te ha llevado a la acción? Yo creo que la palabra que fue muy famosa hace un tiempo tiene que ver con resiliencia. Tiene que ver con resiliencia. Yo sé cuáles son los talentos que yo tengo y aunque uno sepa en cuáles cosas uno es bueno, ahorita hablamos del miedo, no sé por qué uno llega a arroparse tanto de ese miedo, a uno conociéndose. Pero pienso que la resiliencia es la palabra correcta, como que tener la capacidad de sobrepasar las cosas para continuar en el propósito que nosotros sabemos que tenemos, pues eso es definitivamente lo que me define. Yo trabajo con proyectos, esto es un proyecto y trabajo con proyectos y la verdad que a mí me apasiona bastante el tema de la mejora, de la innovación. Entonces siempre esa chispita de innovar, de hacer, de mejorar va a estar tanto laboralmente como en mi vida personal y pienso que anda como por ahí el superpoder. Maravilloso. Gracias por venir, Lorraine. Gracias Buenísimo a ti, todo lo que aprendimos, lo que escuchamos. Pasó súper rápido el tiempo, pero bueno, después quizás podemos ampliarlo más porque es un tema bien, bien importante. Felicidades por tu proyecto, muchísimos éxitos. Gracias, a ti también. Gracias. Y bueno, bienvenida siempre a Mujeres con Capas. Gracias.